Hola, soy Norma Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos, mejor conocida como AMENA. En estos 6 años hemos conocido a personas que tienen mucho que contar sobre el cerebro humano. Por esto hemos creado el programa Neurociencia Amena que puedes ver en YouTube o escuchar en Spotify. En esta ocasión me acompaña Erasmo Hernández, amigo personal desde hace más de 17 años, quien abordará un tema del cual se habla muy poco, el trastorno bipolar tipo 2. Bienvenido, Erasmo, y adelante. Muchas gracias, Norma, por invitarme. La plática que voy a hacer ahora se llama el ABC del trastorno bipolar y cómo vivir con él. Y quiero hacer primero una aclaración que yo no soy un profesional de la salud, ni soy psiquiatra, ni mucho menos. Yo normalmente estoy en el sillón de enfrente. Yo fui diagnosticado con trastorno bipolar el año pasado y a partir de eso entonces me he metido un poco más a entender de mi enfermedad y de algunas cosas que quisiera compartir. Bueno, el primer mensaje que quisiera dar es presentarme otra vez y hablar un poco acerca de mí, y ahorita les digo por qué. Mi nombre es Erasmo Hernández Arreola, nací en Laredo, Tamaulipas en 1980. Crecí en La Laguna, viviendo en Gómez Palacio, pero pues moviéndome entre Lerdo y Torreón. Tengo 40 años, soy ingeniero en sistemas computacionales y tengo una maestría en desarrollo institucional. Hoy en día trabajo en una empresa de consultoría, Sintec Consulting, y soy el director de la práctica de estrategia de tecnología. He trabajado en esto durante 16 años. He vivido y trabajado en 8 países diferentes. Estoy casado, tengo una niña de 2 años, Emma. Dentro de mis hobbies, lo que más me gusta, por ejemplo, es escalar en roca, hacer senderismo. Además, dentro de mi trabajo genero piezas de thought leadership. Disfruto mucho de libros de neurociencia y de behavioral economics, además de novelas como de Murakami, Toni Morrison y otros autores. Y por último, fui diagnosticado con trastorno bipolar tipo 2 en abril del 2020 y desde entonces pues estoy siguiendo mi tratamiento. ¿Por qué dije todo esto? Porque es importante y lo primero que quiero aclarar y por lo que me gusta mucho poder platicar acerca de esto es, si ven, pues tengo muchos roles en mi vida, o sea, soy un profesional, tengo que trabajar, soy un esposo, soy un papá, me gusta escribir, me gusta leer, y todo eso son cosas que soy y que me definen más allá de si padezco o no padezco trastorno bipolar, más allá de si soy o no soy bipolar. Es decir, como un diabético, como un hipertenso, pues yo estoy enfermo, pero no por ello eso me define, sino que tengo otro montón de cosas y otro montón de roles que cumplir. Y al estar en tratamiento y al poder abordar mi enfermedad, pues puedo cumplir esos roles de manera plena, ¿no? Y eso es lo primero que quisiera aclarar y hablar acerca del trastorno bipolar, que es una enfermedad y que es tratable y que te permite además tener a través del tratamiento, tener una vida normal. Lo siguiente que voy a hablar es precisamente qué es el trastorno afectivo bipolar, ¿no? Primero que nada, pues es una enfermedad mental, o sea, es lo primero que hay que entender, que es una enfermedad, no es algo ocasionado, es un tema fortuito, una ruleta de la vida. Y pues, a mí me tocó estar enfermo de padecer trastorno bipolar tipo 2. Esta enfermedad afecta más o menos a 46 millones de personas a nivel mundial, que es alrededor del 0.6 de la población, pero ojo con esta estadística porque finalmente hay muchos países, muchos lugares donde no es tan abierto el ir a buscar un tratamiento, el ir a buscar una terapia, por lo tanto, pues este número puede ser muchísimo mayor, simplemente no están diagnosticados. Anteriormente esta enfermedad se llamó trastorno maníaco depresivo, por lo que lo caracteriza regularmente, que son las manías y luego los estados de depresión. Su primera conceptualización psiquiátrica fue alrededor de 1850 y fue evolucionando, o sea, aún no se definía como trastorno afectivo bipolar, pero hoy en día ya está incluido dentro del DSM, que es el manual que utilizan los psiquiatras como referencia para ver los padecimientos mentales. Se considera que es una enfermedad hereditaria. Se dice que es mucho más probable desarrollar trastorno bipolar si se tiene un pariente directo como papá, mamá, que ha padecido esta enfermedad. Se desconoce realmente qué es lo que lo provoca, ¿no? A ciencia cierta no se conoce cuál es el origen,
Se considera que hay una serie de factores que están involucrados en generar esta enfermedad, factores genéticos, factores en el ambiente, alteración de sustancias químicas y las estructuras cerebrales, precisamente cómo interactúan con los neurotransmisores y las sustancias que generamos regularmente en nuestro cerebro, procesamiento de serotonina, etcétera. Como les digo, yo no soy un especialista en esto, pero de lo que he leído, pues esto es como se define, ¿no? No hay una prueba de sangre hasta ahorita o una prueba específicamente física que ayude a diagnosticar este trastorno bipolar. Se han hecho estudios, pero todavía se tiene que diagnosticar yendo a un psiquiatra y observando precisamente las manifestaciones de la enfermedad. Algunas estadísticas interesantes es que, como les decía, que a pesar de que se calculan que hay 46 millones de personas que padecen este trastorno, este número se puede pensar que es mucho mayor por no estar diagnosticado o no estar bien diagnosticado. Hay ciertas confusiones con respecto a si se diagnostica como trastorno bipolar o como una depresión unipolar. Las personas que pasan trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de suicidio, entre un 15 y un 17%, que ese es uno de los temas importantes. En promedio, el trastorno bipolar le resta 9.2 años al tiempo normal de vida. Las personas entre 18 y 29 años son las que tienen mayor tasa de diagnóstico, un 4.7%, siendo 25 años el promedio de edad a la que es diagnosticado. Y afecta de igual manera a hombres y mujeres, ¿no? Entre 2.8 y 2.9% de la población, respectivamente. Es decir, pues no está más cargada a un género o al otro, ¿no? Cosas importantes que hay que hablar, por ejemplo, en el tema del suicidio, que eso sí está, al menos en México, donde el último año fueron alrededor de 6,000 y tantos suicidios. No estoy diciendo que todos hayan sido por trastorno bipolar, simplemente es el número total. Pues el 80% fue masculino y el 20% fue de mujeres, ¿no? Entonces, pues es un tema también a lo mejor ahí sí de género que no se atiende. Hablando un poco de cuáles son los tipos más comunes de trastorno bipolar, se habla de 3 tipos. Principalmente hay un cuarto que no está tan bien documentado, no está tan bien definido. Primero está el tipo 1, que se caracteriza por episodios de manía que pueden durar hasta de 7 días o más y pueden inclusive en algún momento requerir hospitalización por cómo se manifiestan. La manera en que se tiene que saber si es un episodio de manía o no es cuando se presentan 3 o más de los 8 síntomas que están aquí caracterizados, que es, por ejemplo, una altísima autoestima o sentimientos de grandiosidad, una menor necesidad de dormir, o sea, las personas que están padeciendo una manía, un episodio de manía, con 2 o 3 horas que descansen, con eso es suficiente y después regresen a sus actividades. Hablar mucho más de lo usual o sentir la presión de continuar hablando. Tener lo que le llaman en inglés racing thoughts, o sea, muchos pensamientos corriendo a la misma vez y compitiendo entre ellos para salir. Un alto nivel de distracción, por lo mismo que tienes tantas ideas al mismo tiempo, pues no puedes concentrarte en una sola. Lo que se le llama también agitación motora, que es manifiesto, o sea, de cómo te estás comportando. Mucho más actividades orientadas al logro y muchas ideas y muchas cosas que te hacen estar trabajando constantemente. Y, por ejemplo, realizar actividades de mucho riesgo, ya sea ponerse en riesgo en una actividad física o, por ejemplo, actividad sexual no protegida, cuestiones de ese tipo, ¿no? Puede o no haber después de los episodios de manía un episodio depresivo, pero estos episodios depresivos se presentan pues en el trastorno bipolar tipo 1 se puede presentar de 2 semanas o mucho más. En el tipo 2, que es lo que padezco yo, también existen episodios que se llaman de hipomanía, ¿sí? Estos son episodios que se pueden presentar durante 4 días. Para diferenciarlo de la manía, son mucho menos intensos los síntomas. Lo que es importante es que en el tipo 2 se presente un episodio de depresión mayor, ¿sí? Para que sea diagnosticado como tipo 2. Y esto quiere decir que tiene que durar una depresión mayor al menos durante 2 días y se tienen que presentar 5 de los siguientes síntomas, ¿no? Principalmente, pues, el estado de ánimo depresivo o decaído durante todo el día. Todo lo que genera placer deja de generarlo, o sea, menor interés en las cosas. Si te gustaba comer cierta cosa después, no te emociona ni sientes nada. Ganar o perder peso de manera abrupta. Dormir mucho o no dormir.
una fatiga inexplicable, inclusive dolores que pueden aparecer en el cuerpo y sobre todo, por ejemplo, pensamientos de muerte o suicidio, ¿no? Lo que se llama ideación o rumiación suicida, que estar considerando constantemente, ya sea matarte o estar pensando en muerte, ¿no? Es ocasionalmente mal diagnosticada como una depresión unipolar porque regularmente las personas llegan a diagnosticarse cuando están deprimidas, dado que los episodios de manía no son tan manifiestos como el trastorno bipolar tipo 1. Y por último existen los de la ciclotimia, que son a lo mejor es del espectro bipolar, uno se le considera como la manifestación un poquito más inofensiva, no quiere decir que no existe, no quiere decir que las personas no sufren, pero son episodios de hipomanía que son seguidos rápidamente por episodios depresivos no tan agudos, ¿no? No son considerados como depresión mayor. Y luego hay un cuarto tipo que honestamente como no lo entiendo muy bien, no lo quise poner acá, pero se llama trastorno bipolar no especificado, ¿no? Y eso es lo que está en el manual de diagnóstico. Cosas importantes que se tienen que saber, por ejemplo, el tratamiento, como les comentaba al principio, el hecho de padecer trastorno bipolar, pero tener una vida plena, el cómo vivir con él es precisamente seguir un tratamiento. Primero, reconocerse como enfermo y segundo, saber que se tiene que seguir ese tratamiento, ¿no? Cuando es correctamente diagnosticado y se trata pertinentemente, pues la vida de las personas es como la mía, ¿no? Una persona productiva que pueda hacer cosas o como la de muchísimos bipolares, ¿no? Hay tres grandes aristas que es importante seguir. Primero que nada, la terapia. Se recomienda que haya una especie de tándem, un equipo conjunto entre un psicólogo y un psiquiatra. Se recomienda, por ejemplo, esta terapia cognitiva conductual, al menos a mí me ha servido mucho. Vaya, hay otro montón de tipos de terapia, no quiere decir que sea la única, pero una de las recomendaciones es que haya alguien que esté en terapia y alguien que esté siguiendo el diagnóstico y el tratamiento farmacológico, ¿no? Después, obviamente, el tratamiento farmacológico que es prescrito por el psiquiatra, regularmente, pero no siempre, se basa en estos tres fármacos, ¿no? Un estabilizador de humor, antidepresivos y antipsicóticos, ¿no? Una combinación de los tres, a veces dos, a veces ninguno, dependiendo la severidad del trastorno. Eso es caso por caso. Esto no es una regla de dedo que cada quien que padezca trastorno bipolar se tiene que tomar estos tres fármacos. Y por último, la psicoeducación. Y en la psicoeducación es información que se ofrece o que se adquiere para buscar entender mucho mejor la enfermedad, ¿no? Eso está tanto en la voluntad de quien está enfermo, como se le puede pedir apoyo al psicólogo que hace la terapia, ¿no? Entonces, en términos de tratamiento, pues esto es muy importante. Otras recomendaciones para vivirlo mejor y otros apoyos. Primero que nada, desarrollar una red de apoyo cercana que se base en la confianza. Hay muchos paradigmas, hay mucha mala información con respecto al trastorno bipolar y es por ello que se tiene que tener una red de confianza a quien se le manifieste, oye, pues estoy enfermo, tengo estas manifestaciones, etcétera. Importante, alguien que conviva contigo y te pueda decir, oye, estás hablando un poco más rápido, no me dejas hablar, te veo muy exaltado, etcétera, etcétera, que te ayude a identificar cuándo están estos episodios, ya sea de manía o de hipomanía o de depresión. Otro tema importante, por ejemplo, tener una práctica de meditación o mindfulness, precisamente para cuando hay estos conatos de hipomanías, pues sea otro instrumento para intentar relajarse, intentar volver al presente, tomar mejores decisiones, ¿no? Otra cosa importante es desarrollar hábitos de sueño suficiente y constante, ¿no? Está, por ejemplo, algunos estudios de lo que le llaman el ritmo circadiano, que es precisamente la fisiología que tiene el cuerpo cuando es de día, cuando es de noche. Es por eso que el sueño es muy importante, mantener esos hábitos es muy importante. Entonces, eso es algo que se tiene que desarrollar, ¿no? Tener actividades físicas que te permitan estar funcionando, moderarlas, por ejemplo, si hay una presencia de hipomanía o de manía, ¿no? No necesariamente hacer mucho ejercicio, por ejemplo, por las noches, cuando se está teniendo un episodio de manía o de hipomanía, va a ser benéfico. Y por último, por ejemplo, mantener la disciplina de registrar los estados de ánimo. Recomiendo una app que yo utilizo que se llama eMoods y te permite tener un tracking de cómo estás comportándote y cómo se está manifestando la enfermedad. Otro tema importante que hay que entender es que existen muchos mitos acerca del trastorno bipolar y estos hay que tenerlos presentes. Para mí, nuevamente, es muy importante poder hablar con respecto a esto porque una vez que yo leí y me empecé a documentar, muchas de las recomendaciones es no lo manifiestes, no lo digas, existen muchos prejuicios, etcétera.
pero al final de cuentas, la única manera de tumbar esos prejuicios o la única manera de matar la desinformación es a través de la información. Nos podemos topar con este tipo de prejuicios, por ejemplo, que las personas que cambian de opinión muy rápido son bipolares. Pues no es así, o sea, se dice, mira, este es muy bipolar. Bueno, pues la bipolaridad es otra cosa y no se manifiesta necesariamente así. Que solo hay un trastorno bipolar y todos son iguales, o que los bipolares nada más tienen como que dos modos, o en manía o molestos, y realmente pues hay periodos donde estamos muy bien, que se les denomina episodios de eutimia, y en esa eutimia podemos tener algunos mood swings o algunos cambios de estado de ánimo, pero como los tiene cualquier persona. Cuando están exaltados es cuando se llama manía o hipomanía, y cuando bajan de más pues es cuando hay hipomanía. El trastorno bipolar afecta solamente a adultos, eso no es cierto, o sea, desde la adolescencia, desde los 16, 17 años se pueden empezar a manifestar, a haber ciertas manifestaciones del trastorno, que no podemos tener un trabajo fijo, bueno, pues no es así. Yo tengo uno y yo fui diagnosticado recién el año pasado, antes de eso tuve trabajos de 6 años, 7 años, etc. Los bipolares son siempre promiscuos, tampoco, esa es solo una de las manifestaciones de una manía, por ejemplo. ¿El trastorno bipolar es ocasionado por abusar de ciertas sustancias? Pues no, es como vimos o como les platiqué, pues es una combinación de diferentes factores que entre todos al final detonan este trastorno. Otro prejuicio es que todos tenemos cambios de humor, entonces realmente el trastorno bipolar no existe, sino que es un cambio de humor. Pues no, cuando yo estoy en hipomanía o cuando estoy en estado de depresión, pues hay unas manifestaciones muy, muy diferentes a cuando estoy enojado y después estoy contento, ¿no? Los episodios de manía o hipomanía son productivos porque andas al 100. Ese es otro prejuicio donde, por ejemplo, se cree que la gente que es muy creativa y es bipolar, si se trata, va a perder esa creatividad. Bueno, pues mejor que se trate porque realmente hay consecuencias fuertes con respecto a los que tienen trastorno bipolar tipo 1 o de incluso tipo 2 cuando se presentan las manifestaciones de manía o hipomanía. Y, por ejemplo, todos los bipolares toman litio. Ese también no necesariamente es así. Ese es el estabilizador de humor. Regularmente se da para estabilizar el humor. Y hay quienes no lo tomamos, ¿no? Y buscamos reemplazarlo con otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, entre estos y otro montón de mitos, es importante que se entienda que no es así, que se escuchen pláticas como estas donde nos informemos y pláticas muchísimo más informadas para precisamente entender mucho mejor el trastorno. Y ya por último quisiera recomendar algunas lecturas que yo he estado haciendo, son algunos de los libros que yo he leído con respecto al trastorno bipolar. El que está ahí de Bipolar Disorder, A Guide for the Newly Diagnosed, fue muy útil. Me dio una pasada por todo esto que les estoy comentando. Después están estos libros, el de ensayos de una poeta de Estados Unidos, Basi Ikpi, que tiene trastorno bipolar tipo 2 y escribió este libro de I'm Telling the Truth, but I'm Lying. Está el libro de Key Redfield, An Unquiet Mind. Ella es psiquiatra y además es bipolar tipo 1 y presenta también mucho de las manifestaciones, ayuda a entender cuál es su caso. Y por último, este de Detour, que es un libro muy interesante de una persona que padece trastorno bipolar y lo que quiere hacer es conocer a otras personas para enriquecer su conocimiento y compartir sus vivencias. Entonces la invitación es esa, a informarse. Si no padeces trastorno bipolar, no está mal que te informes con respecto a ello para quitar los prejuicios y quitar las preconcepciones con respecto a nosotros. Si lo padeces, también que te informes porque pues, te va a ayudar muchísimo mejor a vivir con él. Y pues básicamente eso es lo que quería platicar. Y muchísimas gracias nuevamente a Norma y a Mena por haberme invitado y darme la oportunidad de responder a mi sentido de propósito una vez que fui diagnosticado, que es precisamente informar acerca de esta enfermedad. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio sobre trastorno bipolar y que juntos empecemos a quitar el estigma que rodea a esta condición. Si tienen interés en contactar a Erasmo, pueden encontrar su correo electrónico en la cuenta de Instagram Neurociencia Amena. Muchas gracias.